Hola chicos, chicas que se encuentran conectados con nosotros en el día de hoy. Queremos hablar de tres temas muy importantes, lo que es educación, ilustración, cultura y la relación que podemos encontrar entre educación y cultura. Antes que todo queremos presentarnos. Nuestro grupo está conformado por el estudiante Jessica Víctor Retordesilla, José Escobar y mi persona Esteban Gutiérrez, y el compañero que se encuentra ya a las de cámaras, Jorge Toro. Chicos, somos estudiantes de la Universidad de Córdoba, del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana, y estamos viendo un programa que se llama Currículo, el cual está dirigido por el profesor Galo Alarcón. Gracias. Bueno, vamos a continuar con este video que pretende mostrar los conceptos básicos de dichos términos ya mencionados. El primero que mencionábamos es la educación. ¿Qué es la educación? ¿De dónde proviene la educación? Es una pregunta o son preguntas que muchos nos hacemos. Y créanme, desde ahí tenemos que partir para hablar de dicho tema. Entonces, ¿qué es la educación? La educación proviene del latín educare, que quiere decir formar o instruir. Estos dos términos nos van a servir para entender dicho concepto. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la educación es el proceso a través del cual se forman o instruyen a un individuo o varios individuos. Esto se da en la escuela, en la familia, en la comunidad, en el barrio. Todos pueden educar o todos pueden desarrollar este proceso de la educación. Pero, ¿qué es la educación en sí? Bueno, se dice que es un proceso multidireccional en el que se transmiten conocimientos, estos conocimientos que los recibimos en la escuela, ¿cierto? Como lo es los básicos de matemática, español, física, química, todos esos conocimientos fundamentales que todo sujeto debe adquirir. Los valores. Estos valores los enseña o los transmite tanto la escuela como la familia. Muchas veces hay estudiantes que sus padres no les educan en los valores y son estudiantes que representan esto o muestran esto en la escuela. Pero la escuela también está en el deber de enseñar a los estudiantes los valores fundamentales, el amor, el respeto, la responsabilidad, etc. Costumbres. Tenemos que tener o tenemos que conocer nuestra costumbre, nuestra cultura. El currículo, de hecho, un buen currículo busca que nosotros tengamos una identidad clara, una identidad concisa y conozcamos tanto nuestra identidad nacional, regional como local. Entonces debemos conocer nuestra cultura y de eso se encarga la educación y formas de actuar. Esto se da también en la escuela, en la familia y en la comunidad. Pero, ¿cómo se transmite o cómo se educa? Bueno, primero que todo, se dice que se educa a través de la palabra hablada y a través de la palabra escrita. Pero no solo a través de la palabra, también se educa a través de las acciones. Nuestras acciones educan al niño que nos ve. Nuestras acciones como profesores, como futuros maestros, en el caso de nosotros que nos estamos preparando como futuros maestros, nuestras acciones van a educar o van a enseñarle a las personas que nos están viendo los sentimientos, a través de las actitudes, a través de todos estos términos, a través de todas estas palabras. También se puede educar con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, etc. Teniendo claro el concepto de educación, podemos hablar entonces de los tipos de educación. Se dice que existen 4 tipos de educación fundamentales. Es así como entonces encontramos una educación formal, una educación no formal, una educación informal y una educación virtual. La educación formal es aquella que brindan todas las educaciones, institutos, colegios, universidades que tienen un currículo que los direcciona. La educación no formal, ahí hablamos de aquellos institutos o colegios o academias que brindan la educación pero no se rigen por un currículo. La informal es aquella educación que se recibe en la calle, en la sociedad. No se necesita necesariamente un lugar o un colegio, una escuela para recibir. Y la educación virtual es aquella que recibimos gracias a través de las redes sociales, a través del celular, a través de los computadores. Entonces, esta educación hoy día es muy común y más en una época donde estamos llenos de tecnología, donde las tecnologías de la educación son muy importantes y ya se han entrado a las escuelas, a las universidades. Entonces, esto
también sirve para recibir educación a distancia. Hoy, gracias a esto, es posible que nosotros podamos recibir educación aun cuando nuestro profesor esté en el exterior. Entonces, estos son a grosso modo los tipos de educación que encontramos. Bueno chicos, siguiendo con el video, hoy les hablaré o les trataré sobre ilustración. La ilustración surgió en Francia durante el siglo XVIII, invadiendo toda Europa, y sus últimos movimientos culturales se dieron hasta el siglo XIX. Cabe resaltar que la ilustración se dio durante la época llamada siglo de las luces, o como muchos lo conocen, siglo de oro. La ilustración se denomina el movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológico y político que se dio en Europa. Dentro de las características que tiene la ilustración son el racionalismo, búsqueda de la felicidad, la bondad del hombre, el optimismo y el laicismo. Dentro de los máximos representantes que tiene la ilustración, tenemos uno de los más conocidos por todos, o por lo que les voy a dar a conocer, son René Descartes, John Locke, Voltaire, Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Continuando con el vídeo, hoy le venimos a hablar de la cultura. La cultura, ¿qué es la cultura? La cultura es un conjunto de bienes o características que posee un determinado grupo social. Esas características pueden ser espirituales o materiales. En los materiales encontramos lo que son los instrumentos, los materiales, lo que tiene que ver con el vestido, las prendas, los accesorios. Dentro de lo espiritual encontramos lo que es lo mítico, en la creencia, en todo lo que creen esas comunidades, los religiosos, todo lo que tiene que ver con eso. La característica. ¿Qué característica tiene una cultura? ¿Qué la identifica? ¿Cómo sabemos qué es una cultura? Una cultura posee valores que la identifican, normas que regulan y establecen criterios. ¿Para qué? Para mejorar la conducta o adecuar la conducta de todos sus habitantes. ¿Qué encontramos también? La religión y algo muy importante, y lo dejamos de último, que es la escritura, el idioma, que son la forma donde se hace el acto comunicativo. Teniendo en cuenta eso, sabemos que no todas las culturas son iguales. Ellas poseen unos rasgos distintivos que las distinguen de las otras culturas. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestro video y por último tenemos que hablar de la relación que hay entre educación y cultura. Podríamos decir que entre educación y cultura hay una relación amorosa. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver educación con cultura? ¿En qué se relacionan? Y déjenme decirles que la relación que ellas tienen es estrecha, porque no podemos hablar de educación si no tenemos pendiente la cultura. La educación se imparte en un lugar determinado, y ese lugar determinado está marcado por una cultura que el maestro debe conocer. ¿Por qué? Porque esta cultura va en la sangre de los estudiantes, en la sangre de las personas, en la sangre de los individuos. Y de una u otra forma la estamos mostrando, la estamos haciendo ver al mundo. Y nosotros debemos respetar y debemos aceptar a esas personas por su cultura. Y la educación no debe limitarse por esa cultura, sino que debe adentrarla en sí. Entonces, no podemos hablar de educación si no conocemos cultura. Es una relación que está ahí mismo. Una va con la otra y entre las dos se ayudan. ¿Es así o no es así, mi compañero? Así es. Como apoyando lo que dice mi compañero, ustedes dirán, pero ¿por qué la educación y cultura? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho, ¿por qué? Porque la educación tiene que estar pendiente de la cultura. ¿De qué? De esos aspectos culturales que tiene cada comunidad. ¿Para qué? Para poder estudiar, para poder comprender a cada individuo, comprender la realidad que vive cada individuo de esta cultura. Perfecto.